Señor Jesucristo, para que ustedes puedan ser bendecidos los que se encuentran en el campo. Así que está con nosotros nuestro pastor José Ortiz. Bienvenido, hermano. Amén, Pastor Mariano. Un gran saludo a toda la colectividad, un gran saludo a toda la población de Santa Elena de Guairén. Un gran abrazo para todos, se les ama, se les quiere. Para mí hoy es un gran privilegio poder estar aquí en esta prestigiosa emisora Rumbera Network, que está abriendo las puertas acá para llevar la palabra del Señor. Estamos muy contentos esta mañana de poder realizar esta preciosa obra de trabajo para que la palabra de Dios pueda darse a conocer. Amén. Creemos que hay mucha gente que sí está caminando con Dios como debe ser. Y bueno, traje un tema muy interesante que tiene que ver con la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Para eso quiero leer, como siempre, la palabra en Apocalipsis, un versículo que dice, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice de la manera siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es un mensaje que Dios le dio a la iglesia de Sardis. Vemos en Apocalipsis 3, una iglesia que estaba luchando contra un imperio, una iglesia que es un remanente que era muy pequeño. Sardis significa el remanente que ha escapado. Y a esta iglesia Dios le está dando una advertencia de lucha, de trabajo, de capacidad de vencer las adversidades, de vencer. Siempre Dios, a través de los tiempos, le ha enviado un mensaje a su iglesia de que tiene que derrotar el mal, de que tiene que derrotar todo lo que tenga que ver en contra de los principios y los valores de Dios, en contra de los lineamientos de Dios, en contra del orden de Dios. Y el mensaje es para aquellas personas que venzan y tengan el vestido blanco, porque nosotros en Cristo tenemos una vestidura que Dios nos ha entregado, y esa vestidura puede ser manchada por medio del pecado, por medio de la maldad, por medio de los malos pensamientos, por medio de las malas actitudes. Y pensando en esto, siempre le he puesto el ojo a este versículo que está acá, porque por medio de este versículo podemos darnos cuenta de que el bolígrafo de Dios o el lápiz de Dios tiene un borrador. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo en algún momento, Dios escribe nuestros nombres en un libro precioso llamado el libro de la vida. Pero aquí dice que si nosotros no vencemos, entonces si vencemos, nuestro nombre no será borrado de ese precioso libro. Pero si no vencemos, ¿qué va a pasar? Lo contrario, nuestro nombre tendría que ser borrado de ese libro. Pero pensando en las cosas y en la batalla diaria que vive un creyente, que vive la iglesia, que viven los pastores, los evangelistas, los misioneros, el ataque que se ve día a día a la iglesia, a los hijos de Dios, a los ministros, al creyente como tal, vienen muchos diversos ataques, vienen muchas situaciones adversas que puedan hacer que nosotros tengamos que retroceder como tal del camino de donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha colocado y nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Y una de las cosas que tiene que ver con la debilidad del creyente y no perseverar y no luchar, tiene que ver con los ataques que hay, vienen de tres orígenes. El primer origen viene de la concupiscencia. ¿Sabe que la concupiscencia tiene que ver con los genes de pecaminosidad del ser humano, con que ha sido implantado por la raíz pecaminosa descendiente de Adán y Eva? Y Santiago 1:12 dice al respecto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiere decir que no todo el mundo tiene las mismas tentaciones, no todo el mundo tiene la misma atracción de debilidad carnal, de debilidad mundana. Y no se le puede culpar a Dios porque cada quien tenga una debilidad o una tentación. Dice la Biblia aquí que Dios no puede ser tentado, sino que cada quien de su propia debilidad es seducido y atraído. O sea que la debilidad de una persona que le gusta lo material, por decirlo, no puede estar cerca de algo que tenga valor, cerca de joyas preciosas o dinero. Tiene que orar mucho para que Dios le quite ese deseo por lo material. Esa es una concupiscencia. Tenemos otro tipo de personas que tienen concupiscencia y debilidades en cuanto a la parte sexual, erótica. Ciertos creyentes que aún permanecen en la obra de Dios, pero tienen debilidad sexual. Y así sucesivamente, o la mujer o el hombre,
o simplemente tienen una capacidad de no poder perdonar, les cuesta mucho perdonar, o sea, guardan mucho rencor. Todo eso tiene que ver con la concupiscencia. Eso es lo que se refiere aquí Santiago, y el creyente debe luchar contra esos ataques, contra esa debilidad. El siguiente aspecto que rodea al cristiano y que se ve como un ataque, se ve como una lucha diaria con el cual tiene que vencer, es con lo que ofrece este mundo. Aquí en Colosenses 2:6 dice: mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a leer el versículo otra vez. Colosenses 2:6. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué ofrece el mundo? Es la pregunta de esta mañana. ¿Qué ofrece el mundo? Bueno, el mundo ofrece placeres, vanidades, ofrece muchas cosas que parecen bonitas, pero el trasfondo de lo que hay en el mundo es perdición, es confusión y todo eso. Jesús dijo en una oportunidad: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La gente para poder creen que para poder ser feliz necesita tener una bóveda llena de dinero. O para ser feliz hacen valer más el tener que el ser. Y las personas, o el ser humano, o los hijos de Dios, valemos más por lo que somos que por lo que tenemos. Porque una persona puede tener hoy en día una fortuna de $1.000 millones, pero dentro de 2 o 3 años tendrá ese mismo dinero. Cuando no tenga ese dinero, entonces no va a poder ser feliz. No podrá ser feliz porque su vida y su felicidad estaba arraigado o estaba cimentado en algo material que es perecedero. Por lo tanto, el mundo es engañoso. El mundo, por decir, vamos a hablar de las pasiones de este mundo, los deseos de este mundo, la vanidad de este mundo. Todo eso es atracción y debilidad para el creyente, para los hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta mañana? Porque la palabra de Dios está siendo predicada en esta emisora de bendición. Romper a Network. Estamos aquí contentos con el pastor Mariano y Rafael, que está aquí al frente del sonido, de los controles. El otro frente que el enemigo utiliza, porque son 3 frentes: hablé de la concupiscencia, hablé del mundo, y ahora el tercer elemento con que el ser humano, el creyente, tiene que enfrentarse también es con el mismo diablo. Veamos lo que dice, vamos a leer en el capítulo, Pastor Mariano puede leer el capítulo 4 de Mateo. Vamos a leer aquí, capítulo 4. Vamos a hacer el Pastor Mariano que nos ayude. Amén. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Al 3. Ok. Leemos palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre él pináculos del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Está allí? Ok. Yo voy a explicar al pastor Mariano esta mañana, Estamos hablando de que Jesús se enfrentaba tres ataques diferentes. Del versículo 3 al 4, la tentación tenía que ver con el hambre y las necesidades, que en el momento estaba en ayuno, estaba recibiendo un ataque del enemigo para que renunciara a su capacidad de poder servir a Dios en la parte devocional del ayuno. Eran 40 días que tenía Jesús ayunando, y del versículo 5 al 7, la siguiente tentación habla de inseguridad,
Dice que lánzate así del templo, lánzate de aquí de esta altura, y que Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. No tenía Jesús necesidad de ceder a estas tentaciones, porque perdía su propósito. Y la tercera tentación tiene que ver con el egocentrismo y la arrogancia. El diablo le ofreció los mundos, que para aquel entonces, antes de que Jesucristo en la cruz venciera y resucitara, estaban hipotecados por las manos del diablo. Él quería ofrecerle al Hijo de Dios este mundo perdido, pero él no cedió a la tentación. Los mismos ataques que recibió Jesús en aquella oportunidad, los sigue recibiendo cualquier creyente, cualquier cristiano, cualquier persona que se encomienda a Dios. Tiene estos tres frentes que darle la cara: el hambre, la necesidad, la inseguridad, el egocentrismo. Y el enemigo puede poner a cualquier persona a que dude de la presencia de Dios, de las promesas de Dios, del amor de Dios, pensando que va a caer o va a caer en una debilidad, cualquier cosa. También la gente, en la palabra de Dios tenemos lo que dice Mateo 7:21. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que una persona puede estar profetizando, puede estar echando fuera demonios, orando por sanidad, estar en una iglesia, pero en algún momento de su vida se extravía. Entonces para Dios esa persona está haciendo lo malo. Dice que en aquel tiempo no los va a reconocer, en aquel tiempo no va a dar la cara por ellos, no aparece su nombre en el libro de la vida y van a ser eliminados de la presencia de Dios. Así que este es un camino de perseverancia, este es un camino de constancia, de lucha, de perseverancia. Por eso el mandato y la orden a la iglesia en Sardis y a las otras 6 iglesias: el que venciere, ¿verdad? El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo importante es que nosotros podamos pasar esta barrera de cada lucha, de cada día, de cada tribulación, de cada circunstancia, de cada prueba, de cada cosa que se nos pone por delante, para que nosotros reneguemos de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Y también al respecto de la gente que defiende mucho que la salvación no se pierde, entonces tenemos Hebreos 2 y 2:3 que dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, ¿verdad?, primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron a su nombre? Entonces, en esta mañana el llamado es a perseverar, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando. El Evangelio es como un peregrinaje, nuestra vida en esta tierra es como un peregrinaje, y mientras estamos acá estamos propensos a caer. Mientras estamos acá hay tentaciones, hay debilidades. ¿Por medio de qué? Por medio de las mismas necesidades en el cual Jesús se ve envuelto en el capítulo 4. Las mismas cosas que a él le sucedieron no pueden suceder a nosotros. El ataque sobre el hambre, la necesidad, deuda financiera, problemas de salud, problemas de temor, de inseguridad. ¿Cuántas personas han recibido ataques de este tipo, pero en vez de clamar a Dios y levantar las manos: Señor, ayúdame a levantarme de esta situación, entonces más bien optan por renegar de la presencia de Dios, optan por renegar de las promesas de Dios, que son para guardarnos nosotros? En el Salmo 91 dice que Él enviará sus ángeles para que nos guarden. Así se lo dijo el diablo, así se lo dijo Jesús al diablo en esa oportunidad.